Hablando de Corea del Sur, los supermercados de Corea del Sur. En mi opinión, Corea del Sur es uno de los países con el mejor sistema de mensajería. Si compras algo online, por lo general te llegan los pedidos en 2 o 3 días a más tardar. Además, muchas veces llegan tus pedidos el mismo día que las compras. Aunque suelo hacer menor compras en los supermercados que antes quisiera enseñarte, como son los supermercados de Corea. Sección de pescado y marisco. Se venden crustáceos como cangrejos gigantes y langostas. Tendría que llevármelos a casa si vivos. La verdad es que no los sé, nunca los he comprado. A los coreanos nos encantan los calamares. Los comemos crudos o salteados, pese a que probablemente parezcamos extraterrestres comiéndolos crudos. Es una delicia. Así se venden los calamares crudos. Los comemos finamente cortados, mojándolos en la pasta picante con vinagre. Está delicioso. Cuando vengas a Corea, pruébalo. También se vende sushi. El sushi de los supermercados coreanos es mejor que el de los restaurantes japoneses en Europa. Sección de carnes. Lo cierto es que en Corea la carne es muchísimo más cara que en los países hispanohablantes. Fíjate en el precio de la ternera. Son $15 por 100 gramos. No suelo comer carne de ternera, ya que es bastante costosa para mí. Espero que veas brevemente mis videos para que pueda pagar la carne de ternera. En distantes partes del supermercado hay algunos puestos donde se puede probar comida. Los que preparan la comida son empleados de algunas empresas alimentarias y ofrecen sus productos para que los pueda probar. Es de servicio libre y no te van a obligar a comprarlos. No pensaba comprar nada, pero terminé comprándolas por el simple hecho de no poder resistirme al mando empanadas. Existen estos puestos gracias a los clientes impulsivos como yo. También hacen ofertas de 2 por 1. Si compras uno le ganan otro igual. Es un tipo de promoción muy habitual en las grandes cadenas de supermercados o tiendas de conveniencia. Gracias a ello podemos limitar y ahorrar los gastos. En algunos supermercados de Corea también venden mascotas. Las mascotas que más habitualmente se venden son los pececillos, pero también venden lagartos, erizos, hámsteres, conejos de Indias. ¿Ves el conejo de Indias que está allí un rinconcito? Después de pagar, cerca de la caja hay una mesa llena de cartones amontonados. Aquí se pueden empacar los artículos comprados. Esta es una de las características que más gustan de los supermercados de Corea. Como Corea es un país muy pequeño y no hay parkings gratuitos, hay que pagar para aparcar el coche. Introducen en mezcla máquina tu número de placa y presenta el ticket. Así te beneficias de este servicio de parking gratuito. Corea es un país muy avanzado en TIC, el país de Samsung. Así damos por finalizada la entrega de Hablando de Corea del Sur de hoy. Si tienes alguna duda sobre Corea del Sur, deja un comentario. Si te ha gustado el video de hoy, por favor dale me gusta. Si no, pulsa no me gusta. Hasta la próxima.